Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes por aquí. Nuevamente estamos llegando, transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo. Doctor Jorge Madero Rosales. Bueno, pues es un gusto poder estar por acá transmitiendo para Estudio 4 Online Radio y Podcast, que estamos aquí todos los días con ustedes. Oigan, el día de hoy nosotros estamos transmitiendo y déjenme decirles que estamos privilegiados porque estamos transmitiendo el 7º Foro Internacional de Conferencias para Escritores y por eso se creen mucho. Y por eso se vuelan la barda porque se creen mucho el día de hoy. Hoy estamos hablando de un tema muy importante para todos. Yo sé que van a aprender mucho. Yo sé que van a estar por ahí muy atentos porque estamos hablando de inteligencia conversacional. Y para eso tenemos también una experta que va a estar con nosotros también aquí, Lilia Cedeño. Ella es conferencista internacional y además de eso pertenece a una organización que se encarga también de dar entrenamientos y bueno, ayuda mucho a la comunidad. El día de hoy yo les voy a invitar para que ustedes estén al pendiente de todo lo que va a estar sucediendo aquí con nosotros en este Estudio 4 Online Radio y Podcast. ¿Saben una cosa? Hablar de la comunicación no solamente es hablar de la palabra, sino también estar hablando de un mensaje. Ustedes sabrán que dentro de la comunicación existen 3 factores muy importantes y uno más extra. Para que se dé la comunicación, ustedes se darán cuenta que existe pues prácticamente el que está hablando, que es el emisor, y posteriormente existe otro que es el receptor, y en medio de ellos va algo que se llama mensaje, pero dentro de eso también existe algo que se llama código. Y el código es exactamente lo que nosotros queremos hacer llegar a la persona para que se quede en esa cabecita por ahí, en la mente, y de esa manera nosotros poder entendernos. Pero muchos de nosotros no nos entendemos y la única razón por la que no nos entendemos es porque depende mucho de la región donde nosotros estamos. No es lo mismo la comunicación de un lugar, de una serranía, a lo que estamos en la ciudad, o en el caso, por ejemplo, las personas que hablan inglés con las personas que hablan español, es decir, los códigos, la forma de poder llegar es totalmente diferente y ahí no nos entendemos, no comprendemos. Es como cuando el niño está aprendiendo a hablar, el niño está empezando a caminar, el niño aprende a través del tiempo, va cada vez más incorporándose a la vida cotidiana y bueno, va entendiendo lo que es el proceso de la comunicación. Hay niños que, por ejemplo, va pasando el tiempo y se dan cuenta que no hablan. ¿Pero por qué no hablan los niños? Esa es una gran pregunta que se hacen y muchas veces las personas no se dan cuenta por qué razón no, no captan, no entran en la comunicación los niños, pues debidamente hay muchas razones por las que las personas no pueden entrar en la comunicación. Una puede ser por traumas, otro porque muchas veces nosotros como papás tenemos la culpa. Nosotros tenemos la culpa porque siempre le decimos el bebé, el chiquitito, el miau miau, el perrito. En lugar de decirle, ese se llama así, ese se llama así y esto es así. Porque a través del tiempo, en la vida cotidiana, cuando van creciendo, obviamente, pues van a tener una comunicación diferente y van a tener algún tipo de conflictos o problemas que se vayan presentando. En la comunicación, nosotros vamos a encontrar diferentes formas de comunicarnos y en diferentes maneras. De hecho, hay personas que en la comunicación nosotros tenemos problemas y nos peleamos y nos disgustamos. ¿Y saben por qué? Porque el mensaje a lo mejor no es lo que yo estoy mandando. Una forma es mandar un mensaje solamente y la otra es cuando nosotros participamos en ella y en el último cuando nosotros estamos haciendo uso de algo que muchos de nosotros no lo hacemos, escuchar. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando automáticamente, pues de ahí podemos decidir y tomar una mejor decisión y de ahí parte pues también la respuesta que nosotros vamos a dar. Pero muchos de nosotros tenemos tanta prisa por estar hablando, tanta prisa por ser escuchados y ya no estamos hablando de una comunicación efectiva. Simplemente estamos hablando que a lo mejor existe algún tipo de patología, algún tipo de problema y que necesita ser resuelto. Fíjense lo interesante. En alguna ocasión alguien me preguntaba, ¿y cómo te das cuenta cuando las personas vienen contigo? ¿Y cómo te das cuenta cuando la persona necesita una atención? Bueno, la manera de comunicarte, la manera de hablar, la manera de interpretar un dolor o la manera de interpretar una sonrisa o una historia varía entre uno y otro. La forma como nosotros nos comunicamos con las personas pues es totalmente diferente y de ahí depende el sonido, el estilo, la voz significa mucho también de qué manera nosotros nos estamos
incorporando y yendo cada vez más con las personas. Ahí también te dice exactamente si la persona se siente confidente o a lo mejor no, o a lo mejor siente desconfianza. Todo eso es parte de un lenguaje. Como se darán cuenta, nuestro cuerpo cambia y nuestro cuerpo va evolucionando cada vez más, pero también el cuerpo tiene un tipo de comunicación. Nuestro cuerpo habla. Y como yo se los digo en mi libro Sana tu dolor y transforma tu vida, donde yo hablo exactamente del dolor y le estoy diciendo por qué razón debemos de poner atención en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Algunas personas empiezan a tener temperatura y dicen, ay, se me va a pasar. Y se darán cuenta que cuando empieza la temperatura es porque te está diciendo que algo viene detrás de eso. Y debemos estar alertas porque automáticamente te está indicando que algo no anda bien. Si ya viene la temperatura, automáticamente va a llegar el dolor y por consiguiente, pues después vamos a tener problemas y baja el sistema inmunológico y todo lo demás. En la comunicación también se da lo mismo. Cuando nosotros estamos tratando de llegar con un mensaje a algunas personas y si por alguna razón nosotros no mandamos el mensaje como debe de llegar, puede ser mal interpretado. Y es por eso que muchos de nosotros tenemos conflictos. Nos peleamos con Diana Candelario, nos peleamos con Petra, nos peleamos con Aura, nos peleamos con Dilia, nos peleamos con todos los demás. ¿Por qué? Porque no entendemos nosotros. Y una de las razones es porque muchas veces nosotros no escuchamos lo que nos están diciendo. Pero bueno, antes de andar con todo esto, porque esto es para mucho, porque yo sé que hay mucha forma de poder encontrar tanta información de esto. Y como ustedes sabrán, tiene que ver mucho también la cultura, en este caso, la manera de comunicarnos. Pero para eso nosotros vamos a compartir con el día a día y el día de hoy y de todos los días, porque vamos a tenerla aquí también con nosotros, Dilia Cedeño. Ella es una experta en la comunicación, ella es una conferencista y también pertenece a una organización donde se ofrecen cursos, donde dan entrenamientos y además hacen algún tipo de trabajo que puede ayudar mucho a la comunidad. Ahorita que nos estás escuchando, nos estás sintonizando, qué bueno que nos das el permiso de poder llegar ahí contigo. Así que yo le doy la bienvenida a Dilia Cedeño para que ella continúe con el programa. Así que adelante, estamos hablando de la inteligencia conversacional en Estudio 4 Online Radio. Adelante, bienvenido. Bienvenida, Dilia, por aquí. Límites de mi mundo. ¿Qué quiere decir esta frase? Nos invita a que comprendamos que nuestro mundo está hecho de palabras y que definitivamente son estas las que nos llevan a que nosotros seamos exitosos o que fracasemos en la vida por la forma en la que vamos canalizando las palabras que vamos usando. Esto nos invita a pensar que para todo hay una materia prima y nuestra materia prima de cómo conversamos, cómo nos conectamos, tiene que ver con nuestra familia. Por lo tanto, en el mundo en el que nos desenvolvemos, sea micro como es la familia, mediano como es la empresa o la sociedad en macro, es gran responsable de todo lo que nosotros somos. Si nos preguntamos quiénes somos, yo podría decirles que soy una colección de mis creencias, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis deseos, de mis amores, todo eso. Sin embargo, ¿con qué palabra he construido todo lo que siento, lo que pienso y cómo llego yo a actuar? Es a través de lo que voy yo día a día canalizando y formándome a través de la palabra. La inteligencia conversacional se une, prácticamente se adhiere a toda esa paleta de inteligencias de las que nos habla Daniel Goleman, como es la inteligencia intrapersonal. ¿Cómo te conversas? ¿Cuál es tu discurso de vida? ¿Cómo te comunicas contigo mismo? ¿Son amorosas tus palabras? ¿Son palabras con las que te hieres, te flagelas, te laceras? Porque recordemos que a veces para dirigirnos a nosotros decimos, pero qué tonta soy, pero qué bruta, qué estúpida. Esa es la forma en la que me trato. Pues es la forma en la que yo también voy a llevar esa relación y ese contexto a las personas con las que estoy tratando. Entonces, la inteligencia intrapersonal es tan responsable de cómo se maneja la inteligencia interpersonal, que es la que yo manejo con ustedes. Mi trato es amoroso, mi trato es nocivo, lesivo. Esto hace que nosotros seamos mucho más cautelosos. Pero también hay otra inteligencia, como la inteligencia emocional. ¿Qué tan listos estamos para manejar, para
administrar, para gestionar nuestras emociones y mucho más para gestionar las emociones del otro. Se suma también la inteligencia social. ¿Cómo estamos? ¿Qué tan listos estamos para vincularnos, para relacionarnos, para conectarnos con otros? La inteligencia digital. Hoy tenemos que estar inmersos en este mundo para poder estar al día de la información, si no somos dinosaurios. Y a esta se suma la inteligencia existencial, que hay muchos que hoy padecen de crisis existencial porque no le encuentran un sentido a su vida. Sus palabras son nocivas para sí mismo y nocivas para el ambiente, el entorno en el que se desenvuelven. Y la inteligencia conversacional. Este tema de la inteligencia conversacional, que no es otra cosa que desarrollar la capacidad de influenciar de forma poderosa y positiva en los demás, pero además convertirnos en maestros de la comunicación, de la conexión con otros. Eso de empatizar de forma automática, de forma involuntaria, hacerlo tan natural, hace que nosotros hagamos una gran diferencia. Y la inteligencia conversacional se la lleva también al ámbito de lo que es la empresa. Expertos dedicados a estudiar lo que es la conversación, que no solo tiene que ver con las palabras, sino también cómo miras, cómo te sonríes, tus gestos, tus manos, tus ademanes empáticos descriptivos, cómo tu cuerpo comunica. Recuerda que lo que mi cuerpo calla, lo que mi cuerpo habla, lo que mi boca calla. Entonces estamos comunicando permanentemente, pero también con mi cuerpo puedo estar dudando, con mi cuerpo puedo estar burlándome y puedo estar yo comunicando sin querer. Hay palabras que no necesitan salir de nuestra boca para expresar lo que sentimos. Todo esto también tiene que ver con las emociones. Entonces, expertos que entran al mundo empresarial, donde empiezan a ver por qué no hay resultados, por qué no hay productividad, y sencillamente se ponen a observar el tipo de conversación que tienen los directivos de alto mando con todo su equipo. Y resulta que no hay conversación, hay orden, hay disposición, hay imposición. Ese es el tipo de comunicación que se maneja en las empresas. Como comprenderán, hay falta de motivación, falta de inspiración, de influencia para poder conseguir buenos resultados. Y los resultados hablan. Por lo tanto, hoy se presta tanta atención a este tema a tal punto que hay especialistas en estas instituciones de gran renombre. ¿Para qué? Para cuidar precisamente la conversación que dirija a un buen resultado. Y resulta que hay una experta conocida con el nombre de Judith Glaser, que falleció hace 3 años, escritora de muchos libros en relación a comunicación no verbal, y que también tiene su libro de inteligencia conversacional. De ahí hay un extracto que es necesario que, si es posible, lo anotemos, porque tiene muchísima razón y peso, especialmente si queremos cambiar nuestra forma de comunicarnos. Y dice que nuestras conversaciones son el resultado de la calidad de nuestra cultura. ¿Qué tan cultos somos? Que de la calidad de nuestra cultura depende la calidad de nuestras relaciones. ¿Qué amigos tenemos? ¿Con quién nos vinculamos? ¿Qué aprendemos de ellos? Y que de la calidad de nuestras relaciones dependen nuestras conversaciones. Yo creo que queda claro con este concepto y este extracto que cerramos el círculo. Somos lo que hablamos. Las palabras nos definen. Por lo tanto, es necesario y urgente que nosotros pongamos interés en saber cuáles son las palabras que me pueden llevar por una conversación exitosa y cuáles son las que harán que las personas no quieran participar en una conversación conmigo, porque sencillamente puede que se presenten 3 aspectos dentro de la conversación. O convierto la conversación en un monólogo que yo lo auspicio, yo lo propicio, o sencillamente le doy permiso al otro que convierta el espacio o el tiempo en un monólogo. El otro aspecto es cuando la conversación es desgastante, irritante, que realmente lastima al otro, que succiona la energía del otro, porque es fácil entender que cuando la conversación no es armónica y amorosa, uno queda debilitado, minimizado, prácticamente devaluado. Y es allí donde tenemos que saber qué palabras usamos y cómo conducimos la conversación. O sencillamente podemos hacer de nuestra conversación algo interesante, inteligente y sobre todo convertirnos en personas memorables. Yo creo que a todos nos encantaría quedarnos en la memoria
de muchos. Que nos recuerden por cómo hablamos, por el mensaje que damos, por el valor que aportamos, por cómo transferimos una idea de una forma fácil y de una forma sencilla. Esto es lo que hace que nosotros estemos cada vez más interesados en saber cómo son tus relaciones, pero sobre todo cómo son tus conversaciones. Gabriel García Márquez decía que el mundo está dividido en dos, y todos conocemos a este gran señor, periodista y escritor y autor del libro 100 años de soledad. Para que él lo haya escrito de esta forma es porque algo de lógica tiene. Si el mundo está dividido en dos, hay un grupo minoritario que se destaca por conversar, por hacer interesante, por contar historias apasionantes, por tener fábulas, anécdotas que despierten un interés. Es decir, que hay un minúsculo grupo que sabe cómo conectar, cómo llegar con el otro para tener la atención y dejar ese mensaje que no se quede en el aire. Sin embargo, es triste reconocer que hay un gran grupo, una gran cantidad de gente que se abastece de conocimientos, que son técnicos, que hay la experiencia, que hay el conocimiento y no saben expresarlo. En otras palabras, se convierten en una bodega de información que prácticamente o morirán con ellos porque no saben expresarlo y si lo hacen, no lo canalizan bien. Esto nos invita a nosotros, nos exhorta a que seamos extremadamente cuidadosos del tiempo que dedicamos para desarrollar nuestro potencial, para descubrirnos, para reencontrarnos con ese ser que quiere dar, que quiere entregar lo que tiene, lo que sabe, para ayudar al mundo a mejorar. Porque recuerden que si somos hechos de palabras y nuestro mundo está hecho de palabras, tenemos con las palabras que buscar la forma de cómo complementarle la vida a otro. Esto es tan interesante porque tiene también que ver con las emociones. Decía Paul Ekman, un psicólogo destacado que por más de 40 años ha estudiado inclusive todo lo que tiene que ver con lenguaje no verbal, porque también sabemos que no es necesario estar hablando para estar comunicando. De tal forma que este señor descubrió más de 70 microgestos que dicen mucho, que expresan mucho, que comunican todo. Sin embargo, él quiso hacerlo simple y decidió resumir en 7 habilidades básicas y universales, que son la alegría y la tristeza, la ira y la sorpresa, el miedo, el asco y el desprecio. Para los que estuvieron atentos, se dieron cuenta que son más las negativas, las emociones negativas, que las positivas. Esto solo nos invita a nosotros a que los que estamos inmersos en este mundo, que sabemos que con una palabra podemos edificar, descalificar, provocar la guerra o simplemente generar la paz, decir una mentira o la verdad, tenemos que preocuparnos más y cada día buscar información para penetrar en ese mundo oscuro de aquel que vive con coraje, con ira, con resentimiento, con indiferencia. ¿Por qué? Porque es como decir, y si usamos el libro de los 4 acuerdos, hay un acuerdo que dice, sé impecable con tu palabra. ¿Qué quiere decir ser impecable con tu palabra? Que no tenga, que esté libre de pecado, que no lastimemos a nadie, que no provoquemos dolor, sufrimiento, angustia, desesperación en el otro. Y el otro es, no nos tomemos nada a personal. Resulta que el otro está hablando y pienso que todo lo que dice lo dice por mí. Allí hay una falta de comunicación, de entendimiento, de poder entender que definitivamente lo que se dice no es precisamente para nosotros, es a modo general, pero la persona que lo está diciendo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su materia prima? Es un hogar donde se crió y como decía al inicio, nos cortan las alas, nos castran nuestra capacidad lingüística, todo ese potencial, ese verbo que podamos nosotros desarrollar, porque nuestro primer limitante comienza a los 4 años en la casa. Es nuestra familia, nuestros padres los que nos limitan. Cuando empezamos el proceso del ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué nos dicen? Cállese, tranquilo, no se meta en temas de adultos. No es para niños. Y empiezan, no hay respuesta a sus preguntas. ¿Y qué es lo que se piensa inmediatamente de forma inconsciente? Si no hay respuesta a mis preguntas, ¿para qué pregunto? Y bien sabemos que si nosotros nos acostumbramos a preguntar,
podemos también ser expertos para dar inicio a una conversación y tener relaciones sanas, saludables y duraderas. Y les quiero inclusive manifestar que hay tantas formas que nosotros podemos empezar, aunque hayamos tenido ese limitante, esa frustración, podemos empezar ahora, no importa, nunca es tarde, formular, a tener una base de preguntas poderosas que sean abiertas para poder entablar contacto con alguien nuevo. Eso me va a dar a mí la pauta de saber que puedo empezar, que aunque sea de cero, yo lo voy a hacer y me va a hacer sentir grandioso. Una pregunta puede ser, ¿cuáles son tus más grandes miedos? Es una pregunta poderosa, pero también es abierta. Si la pregunta responde, le tengo miedo a la muerte, le tengo bien miedo al odontólogo, le tengo miedo a hablar en público, bueno, hay 3 temas que nos está dando, de los cuales yo, que hago la pregunta, que soy la protagonista, tengo para decirle, ¿y por qué te da miedo hablar en público? ¿Lo has intentado alguna vez? Estoy dando la pauta para comenzar una conversación que me puede llevar a tener años de amistad simplemente por hacerlo. Y otra pregunta puede ser, si te dijeran que vas a morir mañana, ¿qué estarías dispuesto a hacer el día de hoy para que te recuerden? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta! Cuando nosotros hacemos preguntas de valor a personas que no tienen idea, ahí estamos entrando a un plano de conversación inteligente. Tenemos una conversación de poder y es así como nos hacemos memorables. Y otra pregunta final podría ser, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué te apasiona en este momento? Pues yo puedo decir, me apasiona viajar, me apasiona aprender, me apasiona hablar en público, me apasiona enseñar. Entonces, cualquiera puede agarrar lo que yo estoy diciendo y sirve para la conversación. El hablante tiene que estar preparado para saber que cuando se conversa es como hacer un discurso. Un discurso tiene su parte inicial, su contenido o cuerpo, o su parte final o la conclusión. Igual el hablante tiene que saber cómo, cuándo y dónde empezar, cómo continuar, pero sobre todo cuándo concluir la conversación, porque hay ocasiones en las que no se sabe quién va a terminar la conversación. Por lo tanto, tenemos que aprender a diseñar una conversación que sea realmente apetecible, que logre conquistar el corazón, que cautive, que inspire, que influya a los demás. Por lo tanto, se hace necesario y urgente que nosotros sepamos que hay inclusive dentro de la comunicación niveles de comunicación en los cuales podemos, en este momento que los voy a enumerar, ustedes pueden decir estoy en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5. La invitación es a que seamos sinceros y que cada uno diga, aquí está la falla, aquí está mi error, ¿por qué no puedo consolidar una amistad? ¿Por qué no puedo entablar una conversación? Entonces, estos niveles tienen que ver. El primero está relacionado con aquello de que yo hablo con ustedes son mis amigas en este momento, mis amigos, y les digo, te cuento que me fui al gabinete, me arreglé el cabello, también me pinté las uñas, me cambié los lentes, me voy a ir a París, y bueno, empiezo a hablar de cosas tan superficiales, y ahí es donde caemos en el síndrome yo. Eso indirectamente nos lleva a convertir la conversación en un monólogo porque el otro se aburre, el otro es más, no nos está escuchando, a nadie le interesa. A nadie le interesa que digas una, puede ser, pero que digas 3, 4 y 5 y conviertas el tema y el tiempo en algo desgastante, no tiene sentido. El otro nivel tiene que ver cuando somos expertos en hablar del ausente. Aprovechamos que no está presente para hablar, pero no precisamente para hablar de cosas buenas, sino de todo lo negativo del otro. Lo desgastamos, lo laceramos, lo flagelamos con nuestras palabras y buscamos apoyo, porque toda esa gente que me escucha también le gusta hablar del ausente. También hacemos muchas veces un monólogo. Uno solo se dedica a hablar del otro a espaldas, todo lo que sabe, todo lo que tiene en mente para poder desgastarlo. Y los otros puede ser que les guste, pero no participan porque dicen que el que calla otorga. Bueno, dejémoslo allí. Es una conversación que es totalmente peligrosa y nociva. Y tenemos el tercer caso, que es cuando yo hablo de mis ideas, hablo de mis proyectos y estoy apasionada con lo mío, pero es tal la desesperación de que me escuchen que yo no cedo espacio. No le doy la oportunidad al otro, no le cedo territorio
para que él también comparta y comente y podamos hacer una conversación. Un cuarto nivel que ya es como aproximándonos a la excelencia es cuando yo me vuelvo vulnerable, me desnudo mi alma y expongo todo de mí y hago conocer mis emociones, mis sentimientos, todo lo que me rodea, y la otra persona sabe tanto de mí, pero hablo yo, solo yo, y tampoco hay espacio para que el otro pueda participar. El quinto y último nivel ese es el de la excelencia, ese es al que todos debemos aspirar. Es cuando me vuelvo vulnerable y el otro se vuelve vulnerable y los dos empatizamos, me comenta sus emociones, comento las mías, hablamos de sentimientos, de aspiraciones, de sueños, de anhelos, todo, absolutamente todo compartido. Es decir, converso, sé que tengo que dar el turno, le cedo el turno y la otra persona respetuosa también cede el turno porque sabe que soy la protagonista y empezamos a participar de una forma armoniosa. Esa es la forma en la que nosotros debemos comunicarnos con los demás, llegar a ese grado de excelencia, llegar a la grandeza. ¿Y qué es excelencia? Es hacer siempre algo más de lo que creemos que es lo justo o lo correcto. Es excedernos, es traspasar esos límites para poder ser grandes como seres humanos. La comunicación nos abre puertas, nos permite que construyamos puentes de comunicación con los demás en forma armónica, pero también puede reconstruir relaciones, puede reconstruir una conversación que se rompió. Quedó, ay, nos peleamos y nos fuimos. Pero si yo soy inteligente y el otro está rebelde, yo soy la que voy a buscar la forma de cómo comenzar con la conversación, no con el ánimo de pelear, sino para conciliar. Y es tan importante decirles a todos ustedes que si nosotros queremos saber qué es una conversación, debemos solo imaginar un baile de danza. Todos hemos visto a la pareja danzando, ese movimiento, esa armonía, esa complicidad, esa sincronicidad, donde el uno no le pisa los pies al otro, donde el otro no le empuja con el codo, donde el otro no le pone una mala cara para que el otro se siente incómodo. Es simplemente amor, es el amor en el aire. Hay esencia divina en el aire cuando se está danzando. Y si esta pareja de danza tiene su coreografía, todos están al mismo ritmo, haciendo su movimiento, permitiendo de que la gente se deleite. Y yo me pregunto, si se compara la conversación con el baile de la danza, ¿por qué nosotros atropellamos cuando estamos en la conversación? Quiero hablar y estoy interrumpiendo y no sé cómo hacerlo, pero como no quiero que la otra persona tenga protagonismo, yo desvío la conversación e interrumpo para desviar la conversación y hacer perder interés a lo que se está hablando acá, sin darme cuenta que de forma egoísta yo quiero tener protagonismo, pero también le estoy impidiendo al resto que aprenda acerca del tema que se está exponiendo, porque no somos capaces de practicar la escucha activa, atenta, empática y analítica, que me lleva a ser excelente en la conversación como un punto clave en este elemento que es una herramienta valiosa dentro de la comunicación. Cuando tengo que usar mi contacto visual, mis gestos, mi sonrisa, mis ademanes, cuando yo tengo que usar el tono, ¿con qué tono hablo? Porque no es lo que digo, es cómo lo digo. No es lo mismo decirles mami a decirles mami. O sea, cambia totalmente. Entonces, todo esto dentro de la conversación tiene un concepto valiosísimo que nos hace pensar que nosotros debemos prepararnos permanentemente, que no es difícil, no es complicado. Sin embargo, sí necesita de práctica, necesita que nos organicemos, necesitamos nosotros amar el aprendizaje, enamorarnos de la enseñanza para poder asimilar de una forma mucho más rápida, más fluida y ser más efectivos de lo que nosotros podríamos ser. Otro aspecto que también es importante es que dentro de la conversación, para que todo sea exitoso, necesitamos, cuando hemos visto este desorden, este desequilibrio, hay especialistas que también ponen reglas, principios, métodos, y quiero hablarles del método PEN. PEN significa pausar, empatizar y necesidad. Me voy a enfocar en lo que quiere decir PEN, o sea, pausar. La P de pausar. Significa que cuando yo estoy hablando, yo debo aprender a pausar.
Por ejemplo, en este ratito pausé. ¿Por qué debo pausar? Porque cuando pauso, hidrato mis cuerdas vocales, ordeno mis futuras ideas y además logro conectar con el público. No estoy atropellando con la palabra. Y el oyente, yo soy el hablante, y el oyente debe estar atento, porque es así como va a procesar la información que está recibiendo, y eso lo hará a él ser inteligente al preguntar, sabio al responder. Cuando él sabe pausar para contestar, para preguntar, debe estar atento. La E de empatía. ¿Cuántos dicen es ponerse en los zapatos, en los mocasines, en las botas del otro? Qué fácil es que yo me ponga los zapatos de alguien para saber cómo se siente. Yo diría ponerse los zapatos y caminar en esos zapatos, porque empatizar es conocer tus emociones, entender tus sentimientos, qué te incomoda en este momento, cómo te sientes, estás feliz, celebro contigo, estás triste, me pongo en tu lugar sin que yo me olvide de mí, sin que yo pierda mi esencia, porque a veces nos complementamos tanto con el otro que nos olvidamos de vivir nuestras propias vidas. Y ahí estamos cometiendo un grave error, porque es muy probable que me vuelva vulnerable y que encuentre un manipulador que me agarre con sus garras y yo ya caí porque estoy vulnerable. Y el otro aspecto del PEN es la necesidad, que es reconocer que ustedes tienen una necesidad en este momento, aprender, y yo tengo una necesidad, darles lo que sé, porque también para mí es una necesidad. ¿Yo qué hago con todo esto que sé si yo no lo comunico? Es una necesidad compartir. Entender esas necesidades nos hace querer, nos hace amar, pero por sobre todo nos hace entender que somos seres humanos con nuestras virtudes y nuestras falencias por mejorar. Sin embargo, tenemos los comunicadores, los que estamos en contacto, los que educamos, tenemos que hacerlo usando la palabra mágica, el amor, para poder enseñar. Sin amor es difícil que nosotros logremos conectar, sin amor es difícil que logremos empatizar. Y es allí donde nosotros empezamos a tener serias dificultades con respecto a la comunicación, empezando desde casa. Como un ejemplo, quiero ilustrar cómo nos afecta desde nuestra crianza, nuestra niñez, las conversaciones familiares. Me toca el caso de un niño, por poner un ejemplo, el niño va acostumbrado, hijo único, consentido, pide, exige y todo con berrinche lo consigue. En algún momento el padre no puede ceder y le dice, no encuentra la forma empática de hacerle entender porque ha estado acostumbrado a darle todo. Ese niño se cría con ese patrón mental, es su modelo, es su estilo de vida. Va a la escuela y sigue con el mismo comportamiento, no lo modifica porque en su casa sigue igual, la escuela ya sabemos cómo es el modelo tradicional, en el colegio igual, en la universidad, hasta que este joven llega a una empresa y definitivamente por influencia de su padre o lo que sea, un buen puesto. Es allí donde encuentra su primera dificultad, el primer desafío, que es el tener que lidiar, el tener que enfrentarse a un grupo de personas a donde él debe motivar. Pero ¿cómo los va a motivar? Si no se tomó el tiempo de leer, no se tomó el tiempo de aprender, no se preparó para el puesto, su padre sigue siendo el mismo, su madre sigue siendo la misma. ¿Cómo puede él evolucionar? Y los resultados son totalmente catastróficos. No hay rendimiento, no hay números que alegren al contador y al dueño. ¿Por qué? Porque el que está como cabeza de ese grupo no sabe conversar con su equipo, conversar, entender qué te pasa. Por eso hablo del PEN, que es la empatía, la necesidad, y pausar para inclusive serenarnos. Y el otro caso es que este mismo chico sale de la universidad y se dedica a ser un médico particular. Yo no sé, pero la mayoría de los médicos ahora a uno no le ven la cara, están en la pantalla viendo que allí que pueden prescribir y todo. Yo creo que ya ni saben qué cara tenemos. Y así tenemos al médico que nos prescribe por pantalla. Entonces es más fácil llamarlo por teléfono y no estar con esa angustia, porque a mí sí me gusta que el médico me mire, que me toque, que vea si tengo anemia, o sea, no sé, pero hay que buscar la forma de persuadir al
al paciente. Entonces, ahora el médico no persuade. Y resulta que va un paciente que tiene sobrepeso, tiene 50 kilos de sobrepeso, y le dice, wow, tienes que bajar 50 kilos, hay que hacer un trabajo duro, y el paciente sale asustado, sale llorando, sale deprimido. ¿Por qué? Porque faltó empatía, faltó persuasión, faltó el compromiso, ese juramento que hizo de amar a su paciente, y amar es no ofenderlo, no lastimarlo. Y lo ideal sería que le diga, hay un exceso de peso, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer 2 kilos por semana, por mes, vamos a bajarlo, vamos juntos en este proceso, no te preocupes, no te preocupes. Entonces hay formas y formas. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué palabras utilizamos para dirigirnos a los demás? Es allí donde nosotros encontramos el grave problema en la comunicación familiar, empresarial y también a nivel social. Por eso no tenemos nosotros a veces ni siquiera buenos amigos. Y los amigos que tenemos son porque se acomodan perfectamente a nuestra forma de ser. Nos gusta de pronto hablar del ausente, nos gusta hablar mal y nos acomodamos a esa forma. ¿Es por qué? Porque no buscamos la parte excelsa. Somos más coloquiales cuando nosotros debemos aprender. ¿Y cómo lo hacemos? Una fórmula sencilla es siempre tener atajos en la conversación. Por ejemplo, una palabra, buscarle sinónimos y empezar a engrandecer, a ensanchar, a engordar ese vocabulario nuestro para poder hablar. Cuando la gente descubre que estamos usando palabras nuevas, que estamos hablando de una forma diferente, la gente solo se deleita escuchándonos y nos dan temas para que nosotros conversemos, y es allí donde podemos enseñar. ¿A cuántos amigos podemos nosotros inducirles a que se formen en un grupo y darles una clase, una charla a donde vamos a darles material de valor? Podemos hacerlo, solo que no tenemos el material, la herramienta, porque nos quedamos cortos. La invitación a la que yo siempre hago y convoco, exhorto, es a que nos cansemos, que nos sintamos aburridos de ser espectadores de la vida. Yo los invito a ser líderes, protagonistas, a que siempre estén haciendo presencia, a que busquen la forma de salir del cajón e ir al otro lado. ¿Y qué nos lleva? Aquello es la conversación. Les quiero también decir que pasamos el 90% de nuestra existencia entre hablando y escuchando. ¿Eso qué quiere decir? Que si paso tanto tiempo hablando, más hablando que escuchando, debo ser más cuidadosa y más responsable con mis palabras. Porque si solamente hablo y lo que digo no es nada importante, nada relevante, ¿para qué hablo? Mejor me dedico a escuchar a alguien que sabe, porque el que escucha aprende el doble. Entonces es importante. El 10% es para escribir y para leer. Imagínense lo poco que leemos. Ahí está nuestro grave error, lo poco que leemos. No leemos y menos escribimos ahora con los famosos emoticones, emoticón, y se acabó. Ya no escribimos. Y si nos olvidamos de leer y nos olvidamos de escribir, ¿cómo vamos a armar un discurso? Se nos dificulta. Definitivamente cuando nosotros no ponemos parte de lo que estás comentando ahorita, por ejemplo, muchos nos hemos acostumbrado al estar usando muchos stickers, pero parte de eso también tiene que ver mucho la cuestión de la tecnología. ¿No será así, Dilia? Sí, la tecnología tiene sus efectos positivos y negativos al mismo tiempo. Negativos en el sentido de que si yo me acomodo a la tecnología, entonces, mira, hay algo que es importante. Cuando yo escribo con la mano, yo activo prácticamente 14 músculos. Y es como que yo, al escribir, es como que repasara lo que estoy escribiendo 14 veces. Pero si yo tecleteo, hago esto, no es lo mismo. Tendré que trabajar mucho más si quiero aprenderme un discurso. Entonces, nosotros nos hemos olvidado de escribir, y escribir es lo más sabio que podemos hacer. Escribir una frase, escribir una palabra clave, empezar a escribir. Estamos en un espacio donde se habla de un tema interesante y debemos tener notas de aquello, porque si yo me confío en mi memoria es frágil.
Y yo puedo olvidar y no me acuerdo de la palabra y me olvidé de todo porque ya no sé cómo comenzar. Pero esa palabra puede ser el punto de partida para retomar el tema y para hablar con otras personas. Porque otro aspecto también que es importante es que nosotros hagamos el ejercicio de la duplicación. ¿Qué es el ejercicio de la duplicación? Yo, por ejemplo, yo tengo alumnos en mi escuela de niños y adultos. Yo hablo y ahora sí, hagan el resumen ustedes. Y los comprometo a todos a que hagan el resumen. ¿Para qué? Para ayudarlos a hablar, para que pierdan el miedo, lo que se llama glosofobia, que es ese famoso pánico escénico, que nadie se ha muerto de pánico escénico, sin embargo hay gente que se va al baño, hay gente que vomita, hay gente que no es capaz de pararse en un escenario porque los miedos lo dominan. Yo digo, si usted está preparado, si usted practica, más allá del cansancio, usted no debe sentir miedo, nervios tal vez, y los miedos no deben ser más grandes que usted. Es decir, al miedo yo lo arrastro y al miedo yo lo empujo. Él no es el que me va a dominar a mí. Por lo tanto, yo tomo poder, tomo fuerza para poder enfrentarme, a poder comunicar, expresarme y dar lo mejor que vamos teniendo. Entonces, es cuestión de práctica, todo es práctica. El poder hablar bien es practicando, el leer por lo menos una página diaria, entenderla. ¿Cómo yo entiendo un libro? Lo leo y no paso a la segunda hasta que yo no entienda esa primera página. Si hay una palabra que es nueva para mí, me voy al diccionario y busco su significado y busco su sinónimo. Así empezamos a entender. Y es una forma sencilla de que nosotros educamos a los niños. La mejor manera de educar es tomando niños a nuestro cargo. Empezamos con ellos. Es más fácil, a no ser que haya adultos que se liberen de los paradigmas, que se liberen de las creencias, y ahí sí comenzamos otra vez con un adulto convertido en niño. Y una de las preguntas que yo te haría en este caso, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la comunicación efectiva y estamos hablando de todo este proyecto y trayecto que estamos llevando, yo sé que tú perteneces a una organización. Ya que no me están haciendo preguntas, unas preguntas. ¿Qué tan consciente eres de tu riqueza léxica? Para que esto suceda, ustedes deben buscar 2 palabras como mínimo. Yo siempre digo 3, pero bueno, 2 para hacerlo sencillo, pero voy a poner el ejemplo de 3. 3 palabras. Si a 3 palabras le buscan 3 sinónimos, son 9 palabras, más las 3 son 12. Pero si son 9 sinónimos que buscan en 30 días, imagínense cuántas palabras al mes nuevas van a tener en su conversación. Y si a eso le multiplican por 12 meses, y si a eso le multiplican en 5 años, ustedes en 5 años tienen 5,800 palabras nuevas con las que pueden conversar, pueden edificarse a través de la palabra. Y otra pregunta. Y una de las preguntas, Dilia, una de las preguntas que tengo ahorita que estamos hablando de la comunicación efectiva y los cambios en la dirección. ¿Cómo funciona la organización en la que tú perteneces? ¿Cómo son los cursos? ¿Cómo las personas se pueden comunicar con ustedes? Sí, nosotros tenemos nuestra propia página y estamos por país. Cada persona tiene, México tiene su representante, Ecuador su representante, bueno, cada país está con un representante y todas las personas se inscriben con nosotros. Nosotros tenemos capacitaciones que son gratis y otras con costo porque tienen certificación. El aprendizaje realmente es excelente, entra gente con muchísima valía, especialmente aquellas personas que ya tienen un bagaje de experiencia hablando con el público, enseñando. Y lo que ya queda en este momento para muchos es simplemente seguir trasladando, porque aquel que se dedica a preparar en la comunicación, el aprendizaje en sí y la oratoria también es de la cuna a la tumba. Nunca dejamos de aprender. Tenemos que estar constantemente leyendo, siempre buscar algo. Pero si a mí no me gusta leer, debo recurrir al audiolibro. El audiolibro. Estoy haciendo mis cosas, me estoy duchando, lo que sea, y estoy con el audiolibro. Algo me queda de allí. ¿Qué hago? Anoto lo que me interesa y sigo procesando la información. De esa manera nosotros nos vamos poco a poco capacitando al nivel personal y esto nos lleva también a interactuar después. Y una de las ventajas que nosotros tenemos aquí en esta organización es que el entrenamiento que se le está dando es un entrenamiento de alto rendimiento y también se maneja el liderazgo. Cuéntanos un poquito de esto. Sí. Te comento que nosotros hemos tenido
temas en relación a la oratoria. Por ejemplo, yo doy mucho sobre la oratoria, me encanta sobre liderazgo también. Hay otros que son expertos en programación neurolingüística, locutores, y todos estos personajes nos dejan a nosotros grandes enseñanzas. Pero el foco es que estos empresarios, estos conferencistas, también hagan liderazgo, porque muchas veces yo puedo ser una empresaria, pero no soy con ese convencimiento de que voy a ser un líder al 100%. Hago liderazgo dentro de mi núcleo más cercano, pero el propósito es que nosotros atravesemos barreras. Ya tengo un núcleo primario, me voy a un secundario y me voy a un tercero que tiene que ver en relación con el primero. Entonces, cuando nosotros aprendemos a trasladarnos a un segundo, a un tercer nivel, allí estamos nosotros haciendo liderazgo. Les pongo el ejemplo simple. Me conozco con un chico y este chico estamos conversando. Ahora yo me intereso porque para que todo surja y tenga éxito, yo debo interesarme. Me intereso, ¿qué es tu mami? ¿Cómo está tu papi? O sea, empiezo a preguntar. Va a llegar el momento en el que él me va a presentar su mamá y su papá. Ese es el primero es el chico. El segundo nivel, su papi, su mami, sus hermanos. Y un tercer nivel serían los primos, los tíos, los abuelitos. Vamos conociendo más allá, vamos conociendo a los amigos. Es así como nosotros hacemos una red de contactos efectivas. Cuando tenemos una relación, difícilmente por la mamá, por el papá, se llega a perder. O sea, siempre vamos a mantener un vínculo y tenemos que ejercitarnos en eso. Y principalmente tenemos que enseñarle a los chicos a que ellos aprendan a hacer red de contactos duraderas, verdaderas, porque hoy es fácil tener amigos superficiales. Y por eso se les invita a todos los que nos están ahorita sintonizando, a ti que estás en casita por ahí, que nos estás escuchando también en ese lugar donde tú estás. Yo sé que nos están sintonizando en su teléfono, en su iPad, en su computadora, en su televisor. Déjame decirte que por ahí vas a encontrar la página que es la de la OMSE. ¿Qué significa, Dilia? ONCE significa Organización Mundial de Conferencistas y Empresarios. Y empresarios. Y por ahí te vas a dar a la tarea también de poderte contactar, dependiendo del país donde tú te encuentres, va a haber algunas personas que te van a poder apoyar. Y bueno, sin antes decirte que no te pierdas, es una oportunidad que vas a tener para que puedas llegar también. Y si te gusta en el área de la comunicación y si te gusta el área de poder estar en contacto con las personas y de emprender y convertirte en un líder, bueno, pues ahí está la organización que te puede ayudar y definitivamente van a estar para servirte. Yo quisiera saber cómo son los planes de pago que tienes, qué es lo que hacen. Bueno, nosotros vamos a comenzar ahora en febrero, vamos a comenzar tenemos una membresía que esa se la pasamos por interno a las personas interesadas, el valor de una membresía donde va a haber capacitación y vamos a tener mucha información que nos engrandece, que nos enriquece. Las personas que normalmente hacemos el staff de los capacitadores, los facilitadores, somos personas pues que no solamente que sabemos del tema, sino que si tenemos una presentación nos seguimos preparando. Es decir, para estar aquí igual se hace un repaso porque no se debe confiar. Esa es una forma efectiva de poder trasladar una información eficiente y elocuente. Y de allí pues los temas uno los escoge y dependiendo del tema es que tienen sus valores. Pero la invitación es a que nosotros nos desarrollemos, que nos formemos, que tengamos la pretensión de ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, porque a la larga nosotros tenemos que ir todos los días superándonos a nosotros mismos y lo hacemos eliminando todos esos barrotes que nos encarcelan, como el miedo, la indiferencia, el terror que nos provoca hablar o ese dolor que nos deja otra persona cuando nosotros nos tomamos todo a personal. Entonces, aquí yo solamente les puedo dejar como recomendación leer el libro Los Cuatro Acuerdos, que es fabuloso para empezar a entender mejor esta parte de la comunicación y sobre todo leer y escuchar audiolibros. Y aparte de eso también no olvidarte que para que se desarrolle una comunicación efectiva, primeramente hay que aprender a escuchar. Y segundo es saber exactamente de dónde viene ese mensaje y bueno, y al final de cuentas es comprenderlo y bueno, no tomar nada personal de todo aquello que tú tienes para mejorar. Recordemos que todos aprendemos de diferentes canales de
comunicación y aprendizaje. Algunos somos auditivos, otros somos visuales, otros somos táctiles y bueno, todo eso va cambiando. Hay que ser honesto en la comunicación y ir directamente a donde nosotros tenemos que ir para que no existan algunos otros conflictos. Muchísimas gracias, Dilia, por haber estado con nosotros en este tu programa en Estudio 4 Online Radio y Podcast que nosotros estamos transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California para la Unión Americana y el resto del mundo. Nos estamos viendo el día de mañana. Los quiero invitar también. Mañana tengo un entrenamiento. Mañana voy a estar dando también un seminario para negociantes, para emprendedores. Mañana vamos a estar hablando del poder de las emociones. Así que si tienen la oportunidad, no se lo pierdan. Y bueno, nos despedimos transmitiendo de aquí directamente de Los Ángeles para todos ustedes. ¿A qué hora es mañana? Mañana estaremos nosotros, yo estoy saliendo al aire, estaremos mañana a partir de las 2:30 de la tarde. Y ese es el seminario para emprendedores también. Así que no, para que si tienen la oportunidad no se lo pierdan. Nos vemos el día de mañana. Que la pasen bonito, disfruten el resto del día que les queda y que disfruten todo este día con su familia, con sus amigos y con todos aquellos que tengan muy buena comunicación. Muchísimas gracias y encantada por estar aquí con ustedes y gracias a la oportunidad de poder comunicarnos por esta hermosa herramienta.